punto de vista lógico. Y también desde el punto de vista físico, qué placa madre tengo y qué tipo de memoria tengo que utilizar en esa computadora. Otra característica principal de la memoria, ¿sí? Pero esto desde un punto de vista esquemático, ¿sí? Interno, es que la memoria está conformada por un conjunto de celdas, ¿sí? Por ejemplo, acá ustedes ven en el esquema que, ¿sí?, se trata de una memoria en que tiene este conjunto de celdas, ¿sí? En esas celdas, en cada una de las celdas de la memoria, se pueden almacenar dos cosas. Por un lado, los datos, los que se van produciendo, los que se van generando en este procesamiento de los programas, ¿sí? Que en todo momento se van generando resultados, se van generando datos temporales, y todos esos elementos se van almacenando en memoria principal. Una vez que ya ese proceso termine de ejecutarse, ahí sí ya los datos pasan a almacenarse de manera permanente en memoria secundaria, en el disco. Pero mientras ese proceso se esté ejecutando, todo se va almacenando de manera momentánea en memoria principal. Por un lado, entonces, va a almacenar los datos. Y por el otro lado también almacena, se va cargando en memoria principal las instrucciones, ¿sí? Sabemos que todo programa, ¿qué es? Es un conjunto de comandos. Ustedes, cuando están programando, ¿qué están escribiendo? Están escribiendo una serie de comandos, una serie de instrucciones, que eso formará a ser ya lo que ustedes determinen: una página web, una aplicación de celular, un sistema enlatado, un sistema para alguna empresa, ¿sí? Pero cada producto que ustedes van creando, ¿qué es lo que tiene en definitiva en común? Una serie de instrucciones. Ustedes programarán en C#, en PHP, en Delphi, en C++, en el lenguaje de programación que sea. Pero lo que tienen en común es que todo el lenguaje de programación básicamente es conjunto de comandos, conjunto de instrucciones. Entonces, para que ese conjunto de instrucciones se pueda ejecutar, se pueda accionar, tiene que estar cargado en memoria principal. Por eso es que también esa serie, ese conjunto de comandos, se va a cargar en las celdas también de memoria principal. Por eso son los dos elementos que puede ir teniendo, ¿sí?, la memoria principal almacenando durante el procesamiento de un proceso. Y la otra característica, aparte de que está conformada por este conjunto de celdas y que las celdas se pueden almacenar estos dos tipos de elementos, es que la memoria también tiene un conjunto de direcciones. Cada celda tiene una dirección. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que internamente el sistema operativo, el administrador de memoria, va a ir localizando, ubicando en qué celda va a ubicar un proceso, en qué celda va a ubicar un dato y también en qué celda va a ubicar un dato que almacenó, que necesita localizarlo para procesar ese proceso. Por ejemplo, en el proceso de inscripción. Ahora están abiertas las inscripciones para exámenes finales, ¿sí?, que ahora se rinde la semana que viene. Y ahí, internamente, ¿sí?, en el servidor, en el sistema de la facultad, se está ejecutando este proceso de inscripción. Ese proceso de inscripción de exámenes finales va generando en todo momento nuevos registros, ¿verdad?, que son las nuevas inscripciones. Para que ese proceso se ejecute, ¿qué dato principal necesita de ingreso para que se ejecute ese proceso? En primera instancia, necesita el legajo. Sí o sí necesita saber de qué legajo, de qué alumno se trata para realizar la inscripción. Necesita el legajo, la carrera y la materia.
Y en base a eso, según la carrera y según la materia que sea, va a determinar qué mesa se va a tratar. Porque ustedes saben que cada carrera tiene dividida el grupo de materias por mesa. Hay materias que son de mesa 1, hay materias que son de mesa 2 y por último otro grupo que son de mesa 3. Entonces, identificando esos datos, se van generando esos nuevos registros. Una vez que ustedes ya seleccionan, ingresaron su legajo, su contraseña, ya el proceso identifica que son de la carrera de programación y que la materia que ustedes seleccionaron, por ejemplo, ya es de mesa 1. Entonces, una vez que ustedes hacen clic, seleccionan finalizar inscripción, en ese momento ya queda, ¿sí?, generado un nuevo registro. Ese registro que ya se estaba almacenando en memoria principal pasa a almacenarse de manera ya permanente en el servidor de la facultad, y luego Legajos y Actas obtiene todos esos nuevos registros y va generando en este caso las actas correspondientes de esa mesa de exámenes finales. En ese caso, ustedes ven que en la ejecución de ese proceso, ¿sí?, se necesitaron esos datos, pero esos datos no estaban almacenados en memoria secundaria de manera permanente, sino que para ejecutarlos, ¿sí?, los tomó de memoria secundaria y los cargó en memoria principal. Porque siempre cuando se van ejecutando los procesos, se necesitan que los datos que se van a utilizar en la ejecución del mismo estén cargados en memoria principal. ¿Y qué otro elemento siempre va a estar cargado en memoria principal? Las instrucciones. Esas instrucciones que van a formar parte de ese proceso. ¿Sí? Cuando ustedes están programando, ¿verdad?, están creando este nuevo programa, esta nueva aplicación, ustedes lo están haciendo en un lenguaje fuente que se llama un lenguaje de programación. Sea el programa que sea, ustedes están escribiendo en ese lenguaje que se llama fuente, lenguaje de programación. Pero internamente la computadora no maneja ese lenguaje, ¿sí? Es como si nosotros fuéramos a China. Nosotros no manejamos ese idioma chino, nosotros hablamos en español y necesitamos un traductor o necesitamos aprender sí o sí ese idioma para poder comunicarnos con las personas que viven en ese país. Acá en la computadora, ¿sí?, necesita la máquina manejar ese mismo lenguaje que la máquina maneja, que la máquina sabe interpretar, para que pueda saber bien qué es lo que tiene que hacer con ese nuevo proceso, con ese nuevo programa que se quiere ejecutar. Tiene que saber interpretar qué es lo que tiene que hacer primero, qué es lo que tiene que hacer a continuación y finalmente al último. Entonces, para que pueda interpretarlo, para que pueda saber qué es lo que tiene que hacer con un programa, la primera etapa que se da cuando empieza la carga de un proceso en la memoria principal, cuando se está por ejecutar, es la traducción. La traducción consiste en que se va a ir tomando cada bloque de estos programas fuente, por ejemplo, ustedes están programando en C#, ¿no? Me dijeron. Entonces hagamos de cuenta que cada uno de esos bloques corresponde a una serie de del mismo programa, pero que se les dividió en distintos bloques. Esos bloques son, por ejemplo, en este caso, de C#. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Entonces se toma cada uno de esos bloques, ¿sí?, y se los traduce en un grupo de lenguaje fuente, perdón, de lenguaje máquina, que ya es el lenguaje que internamente maneja la computadora. ¿Recuerdan cuando ustedes habían visto en procesamiento de datos que teníamos varios sistemas de numeración?
en los cuales se podían representar los datos. Teníamos el decimal, el octal, y el hexadecimal, y por último teníamos el binario, que es el que internamente la computadora utiliza para la transmisión de la información. Entonces, esa traducción consiste en que voy a ir obteniendo distintos objetos que representan ceros y unos, que representa el lenguaje máquina que internamente la computadora va manejando. Por eso es que esta primera etapa se llama de traducción. ¿Qué voy a tener de ingreso en esta etapa de traducción? Estos bloques escritos en lenguaje fuente. ¿Qué voy a obtener de la traducción? Estos objetos en donde cada uno representa un grupo de programa de lenguaje máquina. Como tengo todas estas series de objetos dispersos que conforman a un mismo programa, lo que necesita la computadora es que se los unifique, que trabajar con un solo bloque. Por eso la próxima etapa es la que se llama como linkeado. Esta etapa de linkeado, ¿sí?, consiste en que se va a ir unificando toda esta serie de objetos dispersos que tengo separados, que corresponden a un mismo programa, los voy a unificar, se los va a unir, obteniendo un solo bloque. Ese bloque que se obtiene, que es la unión de todos estos elementos, es el que se llama como LT, que corresponde ya a un término que viene de su nombre en inglés. ¿Y por qué se llama como temp? Como temporal, porque significa que ese bloque puede ser almacenado en una parte de la memoria principal, pero después ir cambiando de ubicación. Por eso es que ese bloque se llama también como reubicable, porque puede estar almacenado en una parte de la memoria y luego ubicarlo en otro sector de la memoria principal. Esta etapa se conoce como cargado. ¿Por qué? Porque ahí empieza ya ese proceso a cargarse en memoria principal. Recuerden que para que un proceso se ejecute, ¿qué dos recursos utilizaba? Por un lado, la memoria principal, y por el otro lado, el uso de la CPU. Es en esta etapa en que empieza ese proceso a cargarse en memoria principal, ¿sí? Por eso es que ahí ya empieza esa etapa como se denomina como cargado, ¿sí? Y cuando ya directamente este proceso ya se ejecuta, que ya fue asignado al uso de la CPU y puede ejecutarse, ahí sí ese bloque pasa a llamarse como LFIS, o sea, es un bloque que ya tiene ubicación fija en memoria principal, que ya ha sido cargado en una celda determinada, no cambia su ubicación mientras ese proceso se ejecute. Y luego sí ya finaliza la ejecución de ese programa. Pero esas son las etapas que tiene que tener todo proceso, todo programa, desde que se convoca, ¿sí?, desde que tiene que ejecutarse hasta que finalmente se ejecuta. Estas etapas se pueden dar de manera distinta, puede cambiar el orden, no. Siempre para todo programa, así se trate de un proceso convocado por el sistema operativo, por el usuario, por ustedes, si es un proceso simple, si es un proceso más complejo, siempre se va a dar de esta manera, en ese orden. Primero la traducción, luego el linkeado, luego el cargado y luego sí la ejecución. Y ustedes observarán que de cada etapa sí hay dos características comunes, ¿sí?, en toda etapa. Y por un lado tenemos la entrada, el ingreso, ¿sí?, que es para que esa etapa comience,
y que por el otro lado siempre va a haber un resultado, ¿sí? Un resultado que se obtiene de esa etapa y que ese resultado pasa a ser el ingreso de la próxima etapa. Por eso es que no se puede cambiar por ese hecho el orden en que esas actividades se tienen que dar en ese orden, ¿sí? Y que son consecutivas, porque lo que obtenemos en una parte va a ser el ingreso para la próxima parte. Entonces, por ejemplo, en traducción, nosotros tenemos estos bloques, ¿sí?, escritos en lenguaje fuente. Esos bloques traducidos son el resultado que van a ser el ingreso de la parte del linkeado. En linkeado voy a obtener un solo bloque, unificando todos esos objetos, y por un lado, ese bloque temporal va a pasar a ser ya un bloque fijo cuando lo ingrese, cuando directamente en la última etapa ese proceso ya se esté ejecutando, ya ahí esté haciendo uso de la CPU, ¿sí? Esas son las etapas en que se van a producir cuando un proceso se ejecute, cuando empiece a ser cargado en memoria principal. Si ustedes van teniendo alguna duda, consulta, lo van haciendo. Bien. Internamente, la computadora va a ir administrando distintas maneras, distintos esquemas de ir utilizando, administrando la memoria principal, porque sabemos que una de las características principales precisamente de este recurso es que se trata de un recurso limitado, ¿sí? De que siempre estamos ante la presencia de multiprocesamiento, de que varios procesos se van a ejecutar, y que por el otro lado siempre vamos a tener nosotros presentes de que la memoria principal es un recurso limitado, que es un recurso escaso, costoso, y que siempre vamos a tener esa contraposición en cuanto a la cantidad de memoria secundaria, la cantidad de disco que nosotros tenemos en una computadora, y la cantidad de memoria RAM difiere muchísimo. Y internamente la computadora tiene que administrar, tiene que ver de qué manera logra que administrar, ir asignando de la manera más justa posible para todos los procesos que se van a ir ejecutando en la computadora. Un esquema, ¿sí?, va a ser el que se conoce como particiones fijas. ¿Esto en qué consiste? Yo les había mencionado de que la memoria principal está conformada, una de las características, es que está conformada por un conjunto de celdas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes imagínense en el Excel, vieron que nosotros tenemos una planilla de cálculo, por ejemplo. Bueno, una columna la pueden imaginar como una memoria RAM, ¿sí? En donde está ese conjunto de celdas, que son consecutivas, ¿sí? Pero el esquema de particiones fijas lo que hace, precisamente por eso se llama así, es que al inicio de carga de ese sistema operativo se va a preestablecer el tamaño de cada celda. ¿Eso qué significa? Que para cada tipo de proceso que llegue, porque ustedes saben que pueden llegar procesos simples que necesiten menos cantidad de memoria, o procesos complejos que van a necesitar mayor cantidad de memoria para procesarse, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, cuando nosotros veíamos los ejemplos de los algoritmos, el SJF, el primero que llega, primero se ejecuta, que cada uno de los procesos tenía un tiempo de ráfaga distinto, ¿verdad? Había procesos que tenían más ráfaga y otros que tenían menos.
Y eso que dependía de la complejidad de ese proceso. Si era un proceso simple, tenía menos ráfaga, y si era un proceso complejo, tenía más cantidad de milisegundos asignados. Esto es lo mismo, ¿sí? Acá se refiere a eso, a que cuando llega un proceso complejo, se le asigne más cantidad de memoria, y cuando llegue un proceso más simple le va a tocar menos cantidad de memoria. Pero este esquema, ¿sí?, de particiones fijas, en donde ya se va preestableciendo qué tamaño van a tener las celdas, es difícil de implementar, porque es como que hay que preestablecer, hay que saber con antelación qué tipo de procesos se llegarían a procesar, se llegarían a trabajar. Y eso la mayoría de las veces, o bueno, muchas veces es difícil como de tratar de adivinar, de tratar de precisamente sincronizar, bueno, lo que se ha preestablecido, lo que se ha determinado con la realidad. A ustedes les pasa muchas veces, por ejemplo, que, bueno, diagraman o planean cómo va a ser su día, qué actividades van a hacer. Pero pueden ocurrir contratiempos, eventos externos, a que cambien esa organización, esa planificación que ustedes tenían de sus actividades. Y acá puede ocurrir lo mismo en cuanto a los tipos de procesos que van llegando. No siempre, ¿sí?, si se ha determinado de que van a llegar más cantidad de procesos simples, y se puede dar de que lleguen procesos más complejos y de que no va a quedar bien aprovechado el uso de la memoria. Entonces, en el caso de las particiones fijas, la característica principal es que se preestablece ya el espacio de memoria de cada celda. Ustedes ven aquí en pantalla que hay dos esquemas, dos maneras de aplicar este esquema de particiones fijas. El esquema A, ¿sí?, el que está aquí a la izquierda, consiste en que para cada tipo de celda, ¿sí?, va a haber una estructura de cola. Siempre cuando hablamos de este tipo de estructuras, son listas de espera, en donde los elementos que van llegando se los va organizando, se los va ordenando uno a continuación del otro, y significa que ese elemento tiene que esperar para hacer uso. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, los procesos que tenían que hacer uso de la CPU, veíamos que existía el estado de disponibles o de los listos. ¿Eso qué significaba? Que ese proceso tenía que esperar para hacer uso de la CPU. En este caso también ocurre lo mismo. Los procesos que van llegando, según el tipo de complejidad que tengan, se los va ubicando en distintas estructuras de listas de cola, ¿sí? Y los procesos más simples, que no necesitan tanta cantidad de memoria, se los va asignando a celdas más chicas, ¿sí? Y luego ya a los procesos que serán un poco más complejos, que necesiten más cantidad de memoria, se los irá asignando a celdas un poco más grandes. Y luego, por último, aquellos procesos que sean más complejos, que requieran mayor cantidad de espacio de memoria, se los va a ir asignando a divisiones que tengan más cantidad de almacenamiento, ¿sí? Aquí, entonces, en este esquema, ustedes observan que hay distintas estructuras de espera, de cola. Y luego puede haber otro esquema, puede haber otra manera de implementar este esquema de particiones fijas, en donde va a existir una sola estructura de listas de espera. Y en donde, a medida que va llegando el proceso, ya se trate de un proceso simple o de un proceso más complejo, en ese momento se lo va a ir asignando a la celda que le corresponda.
Si es un proceso simple, se lo asignará en ese momento a una celda con menos cantidad de memoria. Si es un proceso más complejo, se lo irá asignando a una cantidad de celda con más cantidad de almacenamiento. Y de esta manera la asignación es dinámica, porque en el momento en que llega ese proceso, se lo va asignando a la celda que corresponda, que se vaya organizando en ese momento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la implementación de cada esquema, de cada tipo de partición fija? Por un lado, acá nosotros tenemos que puede ser que en este esquema, ¿sí?, a pesar de que sea más fácil de implementar, porque lo que se hace simplemente es prefijar ya con antelación el tamaño de las celdas, y simplemente lo que se tiene que ir haciendo es ubicando según los tipos de procesos que van llegando a qué estructura de cola le va a corresponder. Pero en este esquema lo que tiene de desventaja es que puede ser que haya espacios de memoria que nunca se utilicen. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de que no lleguen procesos, por ejemplo, tan complejos o con la complejidad que se había previsto, como para que esos tipos de procesos sean asignados a determinadas celdas de memoria. Entonces, si nunca llegan procesos tan complejos como, por ejemplo, para estas últimas celdas, esas últimas celdas nunca van a ser asignadas, nunca van a ser aprovechadas. Y ahí está fallando el lema principal que tiene que ser del sistema operativo y del administrador de memoria, en que todo momento se tiene que aprovechar el uso de la memoria, porque estamos hablando siempre de que es un recurso limitado, de que es un recurso escaso. Y de esa manera, ¿sí?, no se estaría respetando, no se estaría llevando de la misma mano ese lema de que se tiene que aprovechar el espacio de memoria principal. En el caso del esquema B, en donde ya vemos que la administración, que la asignación es mucho más dinámico, ¿sí?, ahí sí se está aprovechando de mejor manera la cantidad de memoria, porque si llega un proceso complejo, en ese momento creo la división que corresponda a ese proceso complicado, le asigno la cantidad de memoria que lleva y en ese momento ya queda aprovechado, queda siendo utilizado. Pero la implementación de ese esquema es mucho más complicado, me requiere mayor cantidad de recursos. Entonces, se trata de que en la computadora tenga un cierto tipo de procesador que maneje ya a cierta cantidad de velocidad, y también depende de qué cantidad de memoria disponible tenga, porque si ya solamente tengo, por ejemplo, 4 GB de memoria RAM, no se va a poder implementar ya de manera tan dinámica, ¿sí?, la asignación de memoria, por ejemplo, en ese caso. Pero esas son las dos maneras distintas, por ejemplo, que en este esquema de particiones fijas se va a ir implementando, ¿sí? Una es como de manera ya preestablecida, que directamente se prefija los tipos de tamaños de celdas ya con antelación, y por el otro lado el esquema de que es dinámico, que a medida que van llegando los procesos se los va asignando a los espacios de memoria que corresponden. Y así como nosotros tenemos este tipo de esquema, que es el de partición fija, ¿sí?, también vamos a tener en contraposición el que sea de partición variable. Esto de variable, de la partición variable, me indica que
el tamaño de las celdas de memoria se va a ir modificando, se va a ir adaptando en todo momento. Nosotros vamos viendo, ¿sí?, que los datos, que las instrucciones, cuando se ejecutan los procesos, que todo eso se va almacenando en memoria principal en ese momento, ¿sí? Y que luego esos datos sí pasan a almacenarse cuando ya se finaliza ese proceso de ejecutarse, se almacena en memoria secundaria. ¿Y qué es lo que tiene de común tanto la memoria principal como la memoria secundaria? Que los dos tipos de almacenamiento están conformados por una serie de celdas, por una serie de bloques, ¿sí? Y que, por ejemplo, en la memoria secundaria, en el disco, nosotros, en todo momento, mientras estamos utilizando la computadora, estamos leyendo datos, después escribiendo, cuando estamos almacenando nuevos archivos en la memoria secundaria, nuevos videos, nuevas fotos, hemos creado nuevos archivos, se están almacenando en nuestro disco, ¿sí? Y que cuando eliminamos un archivo, una carpeta, ¿sí?, estamos creando un espacio, un hueco que quedó ya sin utilizar, que está libre, ¿sí? A pesar de que ese archivo lógicamente no se haya borrado, pero eso ya es otra historia. A medida que se van produciendo todas estas series de operaciones en los tipos de almacenamiento, escritura, lectura, borrado y demás, se van generando huecos libres, lo que se llama, o sea, sectores libres entre un conjunto de celdas ocupadas. Y el almacenamiento ideal siempre va a ser aquel que me permita almacenar la información en celdas consecutivas. Tanto la memoria secundaria como la memoria principal tienen esta estructura común de que están conformados por ese conjunto de celdas, por ese conjunto de bloques. Y todas esas celdas siempre están en forma consecutiva, una al lado de la otra. Y cuando se va almacenando un archivo, ¿sí?, se va utilizando un cierto conjunto de celdas. Pero ese conjunto de celdas se va almacenando, se tiene que almacenar en la mayoría de las veces de manera consecutiva. O sea que, por ejemplo, si se desea que se guarde un archivo que requiere 5 celdas de almacenamiento para almacenar todo ese archivo, ¿sí?, lo que va haciendo ahí en la pista del disco, va localizando dónde tiene el disco 5 celdas libres para almacenar, que sean consecutivas, para almacenar ese nuevo archivo que se quiere guardar. Y la primera localización, lo primero que ubica, por ejemplo, son 3 bloques libres. ¿Eso le sirve? No, porque tienen que ser, en este caso, 5 celdas libres. Entonces ese hueco, ese primer hueco que encontró entre 2 archivos ocupados, no le sirve en ese momento para almacenar este nuevo archivo que necesita. Entonces sigue buscando entre los sectores del disco hasta localizar, hasta encontrar finalmente este conjunto de 5 celdas consecutivas. Ahí, por ejemplo, como en tantos otros sectores que se va produciendo del disco, de la memoria principal, se va produciendo lo que se conoce como fragmentación, porque se van creando fragmentos, es como que se van creando divisiones dentro de estos medios de almacenamiento que tenemos. La memoria principal, el disco, el pendrive, la tarjeta de memoria, o sea, todos los medios de almacenamiento que nosotros generalmente utilizamos. Eso es lo que consiste en la fragmentación, se va produciendo estas divisiones.
Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería, ¿sí?, ir juntando todos los sectores ocupados, unirlos, que estén ubicados consecutivamente, y luego, por otro lado, ¿sí?, unificar todos los sectores libres, todas las celdas con almacenamiento disponibles que tengamos en ese medio de almacenamiento. Eso es lo que se llama como compactación, que el sistema va compactando, va uniendo, por un lado, que estén en manera consecutiva todas las celdas, todos los sectores con información, y por el otro lado van a estar todos los elementos, todas las celdas que tengan espacio de memoria libre. Cuando ustedes, por ejemplo, notan que la computadora se va poniendo lenta, se tilda, la acción de respuesta no es tan rápida como antes, la velocidad de procesamiento tampoco, ustedes quieren abrir una página web y se demora, quieren abrir una aplicación y ese tiempo de respuesta tarda mucho más. Por un lado, sí puede ser problema de memoria principal, de que quizás esa computadora necesite más memoria para actuar, para procesar, pero también al mismo tiempo puede deberse a que internamente, si ese disco, esa memoria, tiene muchos bloques libres, muchos huecos generados. Entonces, a través de la compactación, si uno genera, que es una herramienta ya propiamente instaurada dentro de la administración del disco, o mediante alguna aplicación que uno generalmente baja para lograr una mejor performance del sistema operativo, lo, lo utiliza, lo baja, esa aplicación, y esta aplicación me va generando eso, me va compactando todos estos espacios libres dentro de la memoria, dentro del disco secundario. Entonces, de esa manera, la próxima vez que se tenga que almacenar algún dato, algún programa, lo va a poder hacer de manera mucho más rápida, porque siempre cuando se quiera almacenar, ya sea en el disco, en la memoria principal, lo que va a ir haciendo el puntero tiene que ir leyendo desde el inicio hasta llegar a encontrar el primer bloque libre. Por eso es que cuanto más ocupado esté una memoria secundaria, cuanto más datos yo tenga en el disco, en una computadora, más lento se va a volver la computadora, porque cada vez que quiera abrir una aplicación, cada vez que quiera almacenar un archivo, cada operación que se quiere ejecutar en la máquina, el puntero tiene que ir revisando todo lo que está almacenado hasta encontrar ese próximo bloque libre. Ustedes lo van a ver o lo ven cada vez que ustedes van almacenando más archivos, más películas, más fotos, más documentos en la computadora. Van a ver que después del tiempo ya esa computadora se va poniendo más lenta, y es precisamente por eso, porque en ese momento el puntero sí va teniendo más cantidad de información que tiene que chequear, que tiene que ir revisando para poder localizar ese sector de almacenamiento libre con el cual va a poder almacenar lo que corresponde en ese momento. Ese es el concepto, sí, de compactación acá en este tema de particiones variables. Entonces, de esta manera, ¿sí?, compactando, uniendo todas las celdas con información y todas las celdas libres, también se va modificando el tamaño de las mismas celdas. Por eso es que en este caso se llama como de particiones variables. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un ejemplo en el cual, ¿sí?, nosotros tenemos
un conjunto de celdas, ¿sí? Esto es en una tarjeta de memoria, en donde tenemos 4 celdas, ¿sí? Las celdas son de distintos tamaños. ¿Por qué? Porque estamos indicando aquellas celdas en donde hay menor espacio de memoria y celdas con más cantidad de memoria. Entonces, por eso son más grandes. Entonces, en el ejemplo, vemos celdas que corresponden a B y C. En este caso, A, B y C tienen información. Son celdas que están almacenando en ese momento datos. Y la última celda, ¿sí? H1, que significa que hay un hueco, o sea que es una celda que está vacía, que está disponible para que se almacene información, se almacenen datos en esa celda. Bien. Y cuando, por ejemplo, en la celda B, ¿sí? Se liberó ya la memoria, o sea, porque ya se terminó de ejecutar el proceso que, por ejemplo, estaba almacenado ahí, y ya ustedes saben que cuando un proceso terminaba, ¿qué era lo que hacía? Liberaba la memoria principal y liberaba el uso de la CPU. Bueno, en este caso, liberó el uso de la memoria principal. Entonces, queda disponible, ¿sí? Ese hueco que se llama como 2. O sea que queda disponible ahí esa celda de memoria para que se almacene algún nuevo proceso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si llega un proceso, por ejemplo, D, ¿sí? Que en este caso llega D, y D, ¿sí? Ese proceso es mucho más grande que las celdas que están disponibles. O sea, la cantidad de memoria que necesita D para procesarse es mucho más grande que los huecos que están disponibles, porque en este momento yo tengo la última celda disponible, ¿sí? Y también tengo el espacio disponible por la liberación del proceso B, que en este caso terminó de ejecutarse. ¿Profe? Sí. Ahí que se unificarían esos dos espacios disponibles. Bueno, ahí hay que ver, Gabriel, qué es lo que se va a hacer, porque si yo te preguntara, si yo hiciera la pregunta general u objetiva en decir, ¿hay cantidad de memoria disponible para que se ejecute D? Sí, porque Sí, yo claro. tengo H1, H2, que la unificación de esos huecos, sí, o sea, sí tengo cantidad de memoria disponible. Pero otra cosa, lo que hay que ver es la distribución, ¿sí? Y sobre todo que nosotros estamos hablando de que siempre la cantidad de memoria disponible tiene que ser consecutiva. Por eso es lo que yo les decía, que siempre cuando se quiere almacenar un dato, un proceso, se utilizan celdas que estén ubicadas en manera consecutiva. En este caso no lo puedo hacer porque tengo A y C en el medio, se me generó este hueco H2 y por el otro lado tengo H1 que justo está en el medio entre lo que es el proceso C. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, las variantes que se podrían aplicar? Por ejemplo, ese proceso D no le quedaría otra que esperar que se libere C para recién ser asignado en memoria principal. Porque ya una vez que se libera C, ahí sí consecutivamente va a poder utilizar el hueco que genera la liberación de este proceso C con, por ejemplo, H2 o H1. Y si, Pero, si llega otro proceso, por ejemplo, que ocupe el espacio que le sobra a H2 que está libre, lo sobrepasaría de, digamos, entraría él a ser procesado y de seguir esperando. ahí acordate que siempre los procesos, bueno, como que tienen distintos esquemas de algoritmos que nosotros vimos. Uno de esos era el primer proceso que llegaba, se ejecutaba. Entonces,
Si llega otro proceso, va a quedar atrás del D. Primero se va a ejecutar D y después ese otro proceso. Pero eso es lo que se llaman los famosos huecos, ¿sí? La misma administración del disco, por ejemplo, en el sistema operativo, ustedes van a propiedades y van a encontrar una de las herramientas que precisamente se llama compactación o figura también como fragmentación, que va uniendo todos esos huecos, que es real, todos esos huecos, todos esos espacios libres que se van generando, porque es inevitable. Todo el tiempo nosotros estamos haciendo lectura, escritura, borrando archivos, cambiándolos de una carpeta a otra. Si el disco está particionado en dos, capaz que los llevamos de la unidad C a la unidad D a esos archivos, o si tenemos en tres particiones, llevamos esos archivos de la unidad D a la unidad E, o sea, se van modificando, por ejemplo, en memoria secundaria, sí, la ubicación de los archivos. Y de manera inevitable, sí, se van produciendo estos huecos, estos espacios libres que van quedando. Por eso es que se llama de particiones variables, porque se va compactando, se van uniendo todos estos huecos para que estén sí de manera consecutiva y se pueda aprovechar de mejor manera el espacio libre. Siempre el esquema, siempre el lema de acción de todos estos esquemas, de todas estas maneras que ustedes van viendo de que se va administrando el uso de la memoria, va teniendo ese lema principal, el buen aprovechamiento del uso de la memoria principal, porque siempre estamos frente a un recurso escaso. Bien. De otra manera, nosotros podemos ver en que el procesamiento de los procesos, ¿sí? Se va a ir implementando para ir subsanando, para ir mejorando este manejo de la memoria principal. Muchas veces pasa de que la cantidad de procesos que la computadora tiene que procesar sobrepasa la capacidad de la memoria principal, de la memoria RAM, que no alcanza para todos los procesos que tiene que ejecutar. Entonces, lo que implementa también el sistema operativo, por ejemplo, es lo que se llama como el swapping. El swapping sí consiste en que va a haber un intercambio, es su concepto en inglés, ¿sí? Que viene de intercambio, de que la computadora, el sistema operativo, va a ir pasando los datos, los programas, todo lo que se vaya utilizando en memoria principal, lo que necesite cargar luego, los va a ir cargando temporalmente, de manera momentánea, en la memoria secundaria, en el disco. Y cuando se libere en algún momento memoria principal que ya pueda cargar nuevamente esos datos, esas instrucciones para seguir ejecutando, los trae de nuevo de memoria secundaria a memoria principal. Por eso es que se denomina que existe este intercambio, este swapping, que hay este cambio de ubicación de lo que había en memoria principal, lo pasa a memoria secundaria, a memoria del disco, y una vez que se va liberando ya la memoria principal, va trayendo de nuevo lo que había dejado en el disco a memoria RAM de nuevo. Eso es el concepto de swapping, ¿sí? Que quizás, no sé si lo habían escuchado nombrar, pero hace referencia siempre a eso, a que siempre va a haber un intercambio de datos, de información, entre memoria principal y la memoria secundaria. Otro concepto que está asociado, ¿sí? Al manejo de los datos, de los procesos en memoria principal, es lo que se conoce como overlays.
Overlays hace referencia a cuando hay una saturación, a cuando hay también un exceso de los bloques que la memoria principal puede procesar en un momento. Ustedes saben que cuando están programando, el producto final de ese programa va a consistir en una serie de bloques, un conjunto de elementos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están haciendo un sistema de stock, ¿sí? Un control de stock. Uno de los bloques será el registro de los productos que se van vendiendo, por ejemplo, ¿sí? Que ese solo bloque va a ejecutar, va a hacer el proceso de la venta. Luego habrá otro bloque en que va a ir consultando o va a ir mostrando el stock resultante después de efectuar las ventas, que ya ese bloque me va a mostrar en ese momento el stock de cada producto, por ejemplo, de ese negocio. Entonces, cada partecita que ustedes van haciendo de un programa corresponde a un bloque, que es el funcionamiento de esas operaciones, el manejo de las variables, y que cada bloque va haciendo distintas operaciones. En ese momento, ¿sí? Cuando existen esos programas que son muy complejos, que no alcanza o que sobrepasa la capacidad de procesamiento que tiene la computadora en ese momento de la cantidad de memoria RAM, ¿sí? Ese programa entonces se va dividiendo en módulos, en segmentos, que al momento en que se vaya accediendo a esa parte del programa, a esa parte del sistema, se va a ir cargando esos bloques, ¿sí? De memoria principal, a medida que se vaya accediendo a esos bloques. O sea, no se va a cargar el programa completo en memoria principal, sino que a medida que se lo vaya leyendo, se lo vaya accediendo, se va a ir cargando bloque por bloque en memoria principal. Y así también, a medida que cada bloque se vaya liberando, vaya produciendo memoria libre, esos bloques libres se los va a ir utilizando por cada bloque nuevo que va llegando. Por eso esto se conoce como overlays, como reemplazo de módulos, porque se van reemplazando los bloques que van siendo cargados en memoria principal, se los va liberando y se los va cargando de nuevo con los próximos bloques que llegan del programa, ¿sí? De ese programa que en este caso va sobrepasando esa cantidad de procesamiento que tiene esa computadora. Hay computadoras que tienen muy poca memoria RAM y bueno, y ahí más que nada, si el sistema operativo tiene que implementar estas distintas maneras de subsanar eso, de como sea, seguir procesando. Por eso ustedes van a ver que en máquinas chicas, ¿sí? En cuanto a capacidad de procesamiento, a capacidad de almacenamiento, va a llegar un momento en que ya no van a poder seguir abriendo más aplicaciones, esa computadora directamente se va a tildar, va a aparecer un mensaje de error o un mensaje ya de atención, de advertencia de que directamente se necesita más cantidad de memoria RAM para poder procesar, para que se pueda ejecutar. Ese corresponde entonces al concepto, por un lado, de overlays y por el otro lado el concepto de swapping, ¿sí? De que siempre va a haber este intercambio de memoria principal con memoria secundaria. Bien. Acá cuando nosotros estábamos hablando del método de compactación, ¿sí? De que son las maneras
en que se van a ir aprovechando mejor los distintos huecos, los distintos espacios libres, ¿sí?, que hay en memoria. Ustedes, dentro de la teoría, dentro del archivo, tienen un ejemplo, tienen un escenario en el cual se van dando estos 4 esquemas, estas 4 maneras en que se van compactando, en que se van uniendo los espacios libres para poder asignar de mejor manera los procesos nuevos que van llegando y ver si compactando de una manera o compactando de otra se va a lograr un mayor aprovechamiento de la memoria. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es, en ese archivo, en la teoría que ustedes tienen, ¿sí?, ubicar ese escenario en el cual se van explicando estos distintos esquemas de compactación y ustedes indican, según el análisis que realicen, cuál es el mejor esquema que se determinó para esos procesos que llegaron. Si se aprovechó de mejor manera el esquema A, el esquema B, el C o el D, ¿sí? Recuerden que siempre viene del concepto este de compactación, que es la unificación de los espacios libres que se van generando según para los procesos que van llegando y el tamaño de los procesos que tienen que ser procesados y cargados en memoria principal. Ustedes ahí tienen disponible, ya tenían disponible la teoría en el Drive. Entonces, tienen que ubicar este archivo, ¿sí?, hacer el análisis, en este caso, de los 4 esquemas de compactación, y ya en base a eso, en base al análisis, ¿sí?, a lo que se presenta en este escenario, indicar cuál es el mejor esquema que se ha implementado y por qué. Porque ese esquema es el que mejor funciona para lo que es la compactación de la memoria RAM. ¿Entienden entonces lo que tienen que hacer? Si no, ahí les paso por el grupo, si quieren, la parte donde está dentro de la teoría el análisis de estos métodos de compactación para que directamente ustedes trabajen con esa parte de la teoría. Sí, profe, pásela. Mejor. Bueno, dale. Bueno, ustedes hago acá una pequeña pausa, ¿sí? Ustedes saben que, bueno, ya nos estamos acercando poco a poco al final del cuatrimestre, ya los últimos exámenes y demás de las materias que ustedes vienen cursando. No sé si hay casos de alumnos en los cuales, por ejemplo, no les figuren cargadas las notas, no les figuren cargadas las promociones, ¿sí? Que ustedes son responsables cada uno de su estado académico. Entonces, si tienen estos tipos de problemas en los cuales, por ejemplo, no figuren inscritos en una materia, no tengan cargada la promoción de una o varias materias, ¿sí?, que lo tienen que indicar porque todos esos esas contraproducciones, esos problemas de que no hay una consistencia entre lo real y lo que figura en el sistema, se tienen que solucionar sí o sí antes de que termine el cuatrimestre, porque una vez que cierra el cuatrimestre se presentan las planillas, se cargan las regularidades, las promociones de cada materia, y eso va directamente a si ustedes puedan rendir o no ciertos finales, ¿sí? Y recuerden que, bueno, que después ya llegan los exámenes finales de diciembre y ya empieza el receso.
y todo se va a ir atrasando, se va a ir demorando mucho más y queda para el año que viene. Así que, bueno, eso a manera de que ustedes vayan advirtiendo si tienen algún problema de datos académicos. Profe, Sí, Ezequiel. yo me voy a volver a conectar porque me estoy quedando sin datos. Bueno, ¿no tenés Wi-Fi? Sí, por eso, ahora sí. Bien, Pero bien. estaba con los Bueno, datos del celular. sí, Bueno, igual como te digo, tienen que trabajar ahora, así que directamente es con la consigna que les paso por el grupo. bueno, gracias. De nada. Profe, Sí, Benja. a mí en el CISACAT me sale en el estado académico qué curso, ¿verdad? Las materias del segundo cuatrimestre y la del primero me sale en aprobación directa, pero cuando le doy una inscripción a cursado no me da un mensaje de error, digamos, no me deja inscribir y nada. Pero disculpame, ¿a qué te querés inscribir? Ah, porque habían dicho que nos teníamos que inscribir al cursado cuando recién arrancaba el segundo cuatrimestre y Claro, las materias del segundo cuatrimestre sí. Vos me decís que no lo podés hacer. no, aparece el mensaje de error. Ahí le comparto por WhatsApp si quieren. Pero es que yo creo que ya no está habilitado la inscripción. El tema es por qué vos no pudiste hacerlo antes, a la inscripción al cursado. Profe, Creo que a mí podríamos, también me profe. pasó lo mismo. Claro, por eso Oh, ustedes... yo no me he inscrito en ninguna, profe. No, Sí, sí, creo Perdón, yo creo que nadie se pudo Sí inscribir. decían que ya estábamos inscritos. que, claro. que no nos inscribamos, que ya estamos todos inscritos, nos han dicho, creo. Sí, algo así había dicho el decano o una Sí, mandó autoridad, mensaje, que era creo. un problema, no sé, general, que no nos podíamos inscribir y entonces nos dijeron que bueno, Lo que que sí directamente pasaba, lo intentemos de nuevo, que ya estábamos lo que todos sí inscritos. pasaba es que algunos aparecían con las notas, ya sea un 7, 8, 9, lo que fuese, y otros directamente no aparecían, que en mi caso me pasó eso. Yo le pregunté al encargado, me dice, no, que estás aprobado, que no hay ningún problema con respecto a eso. Vieron, Claro. ¿no? Como dicen todos los chicos. O sea, es como que veo distintos problemas. Por un lado, me dicen de que no figuran inscritos en la materia del segundo cuatrimestre. Que eso es gravísimo, porque ya se van a generar las planillas finales que se distribuyen a los docentes, los cuales cada docente tiene que utilizar esas planillas para volcar las promociones y las regularidades, sí, del segundo cuatrimestre. Profe, disculpe. Sí, ¿Se acuerda que en la reunión de aquí de Monteros, la mayoría no podía inscribirse y eso? En teoría era porque no estaba el listado nuestro y ninguno tenía el legajo todavía. Entonces, bueno, tenían que armar la carpeta de toda la gente de Monteros para recién inscribirnos en el sistema, digamos. Pero sin embargo, nunca ninguno pudo inscribirse vía CISCAD, digamos. Profe, nosotros nos han dicho que no nos debíamos inscribir, que ya el departamento de alumnos se iba a encargar de eso. y bueno, pero ¿figuran inscritos o no? No, no me fijé ahora. Tampoco Yo yo. también, la verdad que nunca más me Yo fijé sí, porque Sí, profe, yo me Sí, aparezco yo inscrito. yo aparezco estaba inscrita inscrito. en todo. Bueno, Me aparece las promocionadas y inscrita en las materias actuales. bueno, eso yo les aconsejo de acá hasta que ustedes se reciban en la carrera. Ustedes son responsables de su estado académico, más allá de que siempre va a estar en este caso el coordinador de las localidades del interior, Bedelía, distintas buenas actuaciones que van a ir haciendo las cargas de notas y todo lo demás, pero ustedes son los responsables, entonces digamos, la solución del problema siempre va a surgir de que ustedes chequeen constantemente su estado académico, tienen que tomar la costumbre de que cada cierto tiempo, no les digo todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, una vez al mes, sobre todo si hay circundantes, problemas de carga, de creación de legajos, de inscripciones y demás, de que ustedes chequen
en forma constante si está solucionado o no, o sea, de seguirlo al problema. Y si ven que, bueno, por ejemplo, ustedes le dijeron, no, ustedes no se tienen que inscribir, los van a inscribir alumnos. Pero nadie revisó si es así o no. Entonces, ahora cada uno, yo les aconsejo, revisen, chequen, ¿están inscritos realmente en las materias? Y si no es así, reclamar cuanto antes, volver a pedir, volver a insistir a que estén inscritos. Si no, chicos, si ustedes no Yo me figuran, estoy fijando en este momento y me aparece, por ejemplo, programación 2 cursa, el ajá, número TPM30, Casa Central, bueno, eso por está bien. ejemplo. Esa Bien. materia es del segundo cuatrimestre, Sí, ¿verdad? sí, 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 Bueno, sí, sí. Por entonces, ejemplo, qué claro, sé yo. a vos te tiene que figurar también arquitectura y sistema operativo, por ejemplo, cursa. Todas las materias que ustedes están Sí, cursando sí, sí, me ahora en el aparece segundo eso. Plan cuatrimestre, bueno, 2003. entonces sí, están inscritos. Entonces después, o cuando quieran, todos revisen, y el que no le figure que no está cursando alguna materia del segundo cuatrimestre, significa que no está inscrito. Entonces ahí sí, ver la manera de que se solucione. Pero nunca más les tiene que ocurrir eso, de que les digan, de que eh, ustedes se confíen, que bueno, que cierta oficina, que ciertas personas encargadas lo van a hacer y que bueno, listo, ya está. No, ustedes tienen que revisar constantemente, ver si realmente se solucionó para que digamos, se siga el caso, y si hay que volver a preguntar, volver a pedir, se lo vuelva a hacer. Pero les digo esto porque quizás más de una vez les pase eso de que no les figuran las notas, de que no estén inscritos y todo lo demás, sobre todo mientras sigamos en la virtualidad, de que todas las operaciones, todas las carreras de ingeniería, de tecnicaturas, están cayendo en las mismas oficinas, de bajo y actas, de día, alumnos. Entonces siempre es más probable que haya problemas, que haya errores. Profe, a mí todavía no me dijo si estoy inscrito o no, si me puedo encontrar. Es que no me puedo conectar, Francisco, no me puedo conectar al sistema. Parece que está caído el servidor y en todo momento me indica que se está conectando, pero no se conecta. Pero ya me voy a fijar porque yo por eso también les pedí que completen ese formulario de base de datos, ¿sí? Porque queda ese registro para mí de cuál es el listado supuestamente que tiene que haber de Monteros. Entonces, cuando yo lo compare con el listado que tenga del sistema, a mí me tiene que coincidir. Si veo que hay algún alumno que no figure en ese listado del sistema, ¿sí? Me voy a contactar con ese alumno para avisarles de que no está inscrito, de que no figura en mi materia y que lo tiene que solucionar cuanto antes. Pero por eso no me da, Francisco, todavía la conexión. A mí en el CISACAD sí me muestra que estoy cursando las materias, todo, me salen las Ah, notas, bueno, todo. si te figura, por ejemplo, arquitectura, sistema operativo cursa, significa Sí, me sale. que sí figuras en el listado del sistema. Por eso les digo, todas las materias del segundo cuatrimestre, no sé cuántas son, 4 o 5, pero ustedes tienen que tener el registro de esas 4, 5 materias del segundo cuatrimestre, cursa arquitectura, cursa programación, y así, todas las materias del segundo cuatrimestre. Pero eso les recomiendo, no se dejen estar porque ahora noviembre pasa rapidísimo, más ahora que nos pidieron adelantar la presentación de las planillas, y entre que ustedes estén estudiando para los parciales y todo lo demás, se va a pasar mucho más rápido.
Entonces, ahí les paso la consigna por el grupo y el análisis de lo que tendría que ser la presentación de este escenario, en el cual ustedes tienen que indicar qué método de compactación está mejor implementado. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para entregar, profe? Y veamos si llegamos hasta las 10. Así que bueno, eso también va a ser tarea de la materia, ¿no? Sí, se queda en el estado académico después. De cuál es el mejor esquema o los mejores esquemas y por qué. ¿Por qué de esa manera está mejor aprovechado el almacenamiento que en otro tipo de compactación? De eso se trata la consigna, ¿sí? Profe, Sí, está bien. a ver si entiendo. Eh, por ejemplo, en el bloque, en el bloque A, tengo dos bloques que tienen el tamaño 5. Si yo unifico esos dos bloques, les estoy dando el espacio de memoria que necesita el proceso y no estoy desaprovechando ninguno de los demás. ¿Puede ser así? Puede ser. Profe, Sí. disculpe, mire, yo no logro entender cómo hacer la consigna de trabajo. O sea, la verdad que lo leo, lo trato de ver y no logro entender cómo hacerlo. Si es que podría volver a explicarlo, porque en realidad no soy la única, somos varios los que no entendemos. Ustedes tienen ahí el escenario en que la memoria principal, ¿sí?, está dividida en una serie de celdas, ¿sí? Cada celda tiene un espacio ya asignado de cantidad de memoria. Entonces se presenta la situación en que llega un proceso. En este caso, llega un proceso, por ejemplo, de tamaño 10. Entonces, analizar, ver cuál es la mejor manera en que se va a implementar lo que se llama la compactación. Que la compactación, lo que vimos, consiste en ir comprimiendo, ir juntando, unificando varias celdas según la conveniencia de lograr un mejor aprovechamiento del tamaño
de la memoria disponible, ¿sí? En este caso, vos tenés la situación particular en que llega este nuevo proceso y que no se lo puede asignar ese proceso a ninguna celda, porque ninguna celda coincide o tiene más capacidad que este proceso que llega, por ejemplo, de tamaño 10. Entonces ahí te va explicando que va implementando distintas maneras de compactar, o sea, distintas maneras de unificar esas celdas que tiene la memoria principal. Entonces, según ahí lo que te dice, que te va explicando, ¿sí? Bueno, este esquema sí funciona bien, pero quizás este esquema funcionaría mejor si se juntara tal celda con tal otra. La consigna es hacer una extensión, o sea, hacer un análisis más mejor, digamos, mejor de lo que tiene el enunciado y ver realmente si es así, si esos esquemas que la solución propone son los indicados y por qué. Todo reside en base a eso, a la compactación, a que se puedan unificar, se puedan juntar bloques de celdas para poder asignarlo al proceso este nuevo que está llegando y que tiene, por ejemplo, en este caso, un espacio de memoria mayor. Eso es digamos, la consigna. Que vos entiendas bien la explicación del escenario que se te presenta de distintas maneras de unificar las celdas, de aprovechar esas celdas que están divididas de cierta manera, cómo se la puede cambiar para que se pueda utilizar la memoria. Porque en eso consiste esto de lo que se llama de particiones variables, de que vas a poder ir modificando esa cantidad de espacio que tenés en cada celda, ¿sí? A través de la compactación. La compactación es eso, ir unificando celdas que vos tengas en la memoria principal. ¿Se entiende mejor o no? Más o menos, pero bueno. Creo que no. No. No, ¿Profe? o sea, lo que vos tenés, No, sí. no lo he entendido. Profe, sería como que si en la Aparece una computadora fila nosotros con- tenemos nuestra memoria y está totalmente completa, y nosotros algo de compactación sería hacer que nuestros archivos sean RAR, que pesan menos, digamos, para ir liberando un poco de memoria, y si no, tener un disco extraíble, por ejemplo, más o menos es lo que entiendo, como que tenemos que realizar algún procedimiento para liberar espacio en la memoria, así ingrese más archivos, más cosas, digamos, más información. Sería O es parecido. un Sería ejemplo parecido. medio O sonso, sea, pero es lo que entiendo. O sea, ahí les comparto de nuevo, ¿sí? Porque esto está formando parte de la presentación del tema. Ustedes tienen acá los métodos de compactación, ¿sí? Nosotros habíamos visto que hay dos maneras que tiene la computadora, tiene el sistema operativo de ir administrando la memoria. Una era la de particiones fijas, ¿sí? En donde se vaya prefijando el tamaño de celda de cada parte de la memoria principal, ¿sí? Y por el otro lado están las de las particiones variables, que esas cantidades, lo que tiene de espacio de memoria cada celda, puede ir cambiando, puede ir modificándose. Una de esas maneras es a partir de la compactación, de que se puedan juntar, se puedan unificar las celdas que tenga en la memoria principal. Y, por ejemplo, se daba esta situación que yo les comentaba,
de que teníamos las 3 primeras celdas ocupadas con memoria, con datos, con instrucciones, y por ejemplo esta última celda libre. Y que teníamos el escenario de que llegaba un nuevo proceso que no podía ser asignado a ninguno de los espacios libres generados en la memoria principal porque ninguno coincidía con el tamaño de ese proceso que necesita para procesar. Entonces, que en este esquema, por ejemplo, se tenía que esperar sí o sí para que se libere C, esta celda que está en C, para que puedas utilizar H2, que es el hueco ese que está sin memoria, que está sin datos, junto con la celda consecutiva C, que se va a generar cuando C se vaya, entonces se va a generar aquí un espacio libre, y por ejemplo, la segunda y tercera celda sí van a poder ser asignadas para este nuevo proceso D. Eso es en este caso, la compactación, que voy a juntar huecos libres, espacios de celdas libres para poder asignar a un nuevo proceso que ha llegado. Y eso es lo que yo les indicaba en este esquema de compactación. Sí. Por ejemplo, acá, según lo que yo entiendo, en el gráfico que usted ha mostrado recién, y con este gráfico, yo aquí en las 4 tablas tengo todos los espacios de memoria disponibles. Vos lo que tenés en este esquema, ¿sí? Son celdas que ya tiene el tamaño, te va indicando el tamaño asignado, ¿sí? Sí. No que está ocupado. Entonces, ver de qué manera puedes aprovechar mejor para ese nuevo proceso que llega, ¿sí? Se puede fijar Ese en el WhatsApp, ahí le he mandado yo lo que estaba haciendo, a ver si es que estoy bien encaminado. Y continúo. Bueno, yo me voy a fijar. Lo que yo quiero es terminar de explicarles, así terminen de entender todo, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, ustedes tienen ahí, por ejemplo, el primer esquema A, ¿sí? De lo primero que ustedes se tienen que llevar es de esa primera división que existe en el esquema A. Y cada celda que ustedes ven, que ustedes leen 2, 3, 4, 2, eso es lo que va indicando el espacio de memoria que tiene cada celda. Entonces, el proceso nuevo que llega, ¿de cuánto es? De 10. De 10. ¿Se lo puede utilizar para alguna de las celdas que ustedes tienen en ese primer esquema A? No. No. ¿Por qué? No. Porque supera el espacio que tiene ya asignado cada celda. ¿Cuál es el mayor, la celda que mayor tamaño tiene en ese caso? De 9. El 9. 9. ¿Les alcanza? No. 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 Entonces tienen ahí que variar, tienen que modificar, ver de qué manera pueden unificar varias celdas para que lleguen a ese tamaño de 10, por lo menos. ¿Sí? Sí. Entonces ahí no hay generado ningún espacio libre para que ustedes puedan asignar a esa celda con este nuevo proceso que llega de 10. ¿Sí? Sí. Entonces, hay distintas maneras de ir modificando eso, por eso se llama de particiones variables, de ir variando la posición de las celdas, unificando para que alguna de las celdas nuevas generadas se pueda aprovechar para este nuevo proceso que ha llegado de tamaño 10. Entonces les dice, uno de los primeros esquemas de compactación sería mover todos los bloques de memoria a un extremo de la misma. Por ejemplo, al principio, como lo muestra la figura B. ¿Qué es lo que pasó aquí en la figura B? Ustedes teníamos 3, 2 y 5, ¿sí? Ahí lo que pasó es que se fueron unificando las celdas con mayor cantidad de memoria. ¿Cuáles eran? ¿Profe? Sí.
No sé si es usted o soy yo, pero escucho como un zumbido. Sí, es la computadora, sí. la profe parece. Porque, Mi computadora, Sí. y eso como que, no sé, en No le mi deja caso escuchar. no le escucho bien. a ver, capaz que es el ventilador, lo voy a apagar y El veo. ventilador se me hace. A ver. Ahí la escucho Mejor. bien. Bueno, entonces, ahí lo que les muestra en la figura B es que se han compactado, o sea, se han juntado algunos bloques, ¿sí?, a un extremo de la memoria principal. En este caso, ¿qué se hizo? Se juntaron ahí lo que es la celda, la última celda, ¿sí?, la 9, ¿sí?, por ejemplo. ¿Qué otras celdas se han juntado para que les dé el resultado Las este 2, de 4 y 20? 5. No, se ha juntado 9, 5, 5 y del 2 sería uno solo. Para que después se junte el 4 y 1, ¿puede ser? 2, 4, 5 y 9. 2, Se 4, ha sumado la fila 3, No, la fila 10. 9, 5, 5, que ahí serían 19. Y con el 2, que sería uno solo, ¿puede ser? Es 2, 4 y 5. Exacto. Porque ahí el tamaño de las celdas, o sea, no es que, o sea, puedo tomar, bueno, el tamaño de una celda y hacer que sea 20, sino que ahí lo que se hace en la compactación sí se unifican las cantidades de las celdas, pero las otras que quedan libres, o sea, siguen con el mismo tamaño. En la compactación, lo que hay que resaltar es que sí se pueden unificar varias celdas, pero lo que no se puede hacer es cambiar el tamaño asignado para esa celda. Por eso ahí, por ejemplo, en el esquema B, yo les pregunto qué celdas se tomaron para formar este bloque de 20, qué celdas se tomaron, se consideraron. 9, 2, 5, 4, 4, 5 y 9. 2, 2, 4, 4, 5 y 9. ¿cuánto te da? 20. 20. Bien. Y te muestra cuáles son las celdas que quedaron libres. 3, 2 y 5. Exacto. Ese es el concepto, Alejandra, de la compactación, de que se van a unificar celdas, pero no puedo modificar el tamaño de las celdas restantes. Y van a seguir en el mismo tamaño. Entonces, son distintas maneras de ver. Es como si vos tuvieras un conjunto de naipes. Entonces, te dicen, bueno, tenés que formar un grupo de naipes que te dé 20. ¿Sí? Pero no podés modificar el valor de cada naipe. No podés modificar el número que cada naipe tiene. Entonces, ver de qué manera, qué cartas escojo para formar este conjunto de naipes que me va a dar, por ejemplo, acá 20. Eso sería más o menos similar. La compactación, sí, puedo tomar varias celdas, pero no puedo modificar el tamaño que tenía preestablecido cada celda. De esta manera, sí voy a obtener un tamaño de celda, ahora sí que pueda asignar al proceso este nuevo que llegó de tamaño 10. Pero yo les pregunto, ¿hay un buen aprovechamiento de la memoria en este caso? No, profe, no, ¿Por porque qué? era lo que yo le estaba diciendo hace rato. Si yo unifico las dos celdas con 5, tengo los 10 espacios de memoria que necesito para que se realice ese proceso. Y a las otras no las estoy aprovechando. Exacto. Ahí sí estoy, por un lado, sí voy a conseguir un tamaño de celda que sí le pueda asignar
a este proceso nuevo que llegó de tamaño 10. Pero por el otro lado estoy desaprovechando memoria, porque a esa celda le estoy asignando la mitad de capacidad de procesamiento que tiene. Estoy desaprovechando ahí un tamaño de 10. Entonces voy a pasar al otro esquema y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata. Más que nada el trabajo consiste en que ustedes analicen y vean por qué un esquema sí conviene, por qué el otro no, y de ver de qué manera, cuál es el esquema o las maneras en que se aprovecha de buena manera el tamaño de celda de la memoria principal. ¿Se entiende entonces? Ya me he perdido más. Es simplemente, nosotros llegamos ahora hasta la mitad del trabajo, ¿sí? Nosotros vimos que en B no conviene tanto, porque ahí sí se está desaprovechando un tamaño de 10, ¿sí? Obtuve un bloque de 20, sí, buenísimo. ¿Puedo asignar el proceso de 10? Sí. ¿Estoy aprovechando, estoy realizando un buen aprovechamiento de la memoria? No, porque ahí estoy desaprovechando la mitad de espacio de esa celda. Sí. Entonces, profe, en el caso C, podría unificar la celda que tiene el 3 y el 2 y el 5 y obtengo 10 y le doy el espacio justo. Y en el caso D igual, o estoy entendiendo mal, porque el proceso llega, tengo estas 4 opciones para yo meterlo, digamos, el proceso ahí, ¿verdad? Sí. Y como yo le decía, en la fila A, yo tengo 2 celdas con el valor de 5. Si yo la sumo, obtengo 10 y tengo los 10 que necesito para ese proceso. Y no estoy desaprovechando nada. Entiendo hasta ahí. En el caso B, si lo meto en el espacio que tengo 20, estoy desperdiciando 10. Porque bueno, necesito... pero ahí, por ejemplo, ¿qué celdas tomaste para formar este bloque de 20 en el esquema B? Y sería el 2, 3, 5 y 9, para que me dé 20. Me están sobrando 3, 2 y 5, ¿verdad? Y bueno, yo tengo 10. O sea que ahí puedo unificar 3, 2 y 5 y tengo 10. Y no la ocupo la de 20. Claro. Y igual en el proceso C, la próxima es 11, pero estaré desperdiciando un espacio de memoria. Entonces sumo 3 y 2 y 5 y genero 10 y lo proceso ahí. Y igual en D, sumaría 3, 2 y 5 y tendría los 10 espacios que necesito para ese proceso y lo ejecutaría ahí. Y de las 4 tengo que elegir la mejor opción. Exacto, ver de qué manera, porque, o sea, ustedes lo ven como unificando de la manera en que se pueda unificar, porque tampoco puedo cambiar el tamaño de celda, esa es la primera regla. Después tengo que ver de qué manera queda mejor como para obtener al mismo tiempo un bloque que yo pueda asignar, sea unificando de la manera que sea, no voy a obtener un bloque 10, porque yo no puedo modificar el tamaño de cada celda, pero sí puedo ver de qué manera puede ser mejor para que no se desaproveche tanto espacio de memoria, como en el caso del esquema B, ¿sí? Esa es la primera regla del juego, que yo no puedo cambiar el tamaño de cada celda. Sí o sea puedo determinar de qué manera ir, bueno, tomando esta celda, tomando esta otra y esta otra, como para que no me genere tanto no desaproveche tanta memoria como, por ejemplo, en el esquema B. Entonces, por ejemplo, sería en el caso C, que voy a ocupar el espacio que tiene 11 y voy a desaprovechar solamente digamos, un tamaño. Por ejemplo. Y igual que en el caso D, que tiene los mismos valores y voy a desaprovechar únicamente un espacio de memoria, digamos. Claro. O sea que esas serían dos opciones convenientes
para Puede ser. pasar por ahí con el proceso. Eso ya tiene que ser el análisis de ustedes. Ujú. Pero así es más o menos. Exacto. Es como si ustedes, la cabecita de ustedes fuera el planificador ahí del administrador de memoria. ¿Entienden entonces ahora mejor? Más que nada eso, que ustedes analicen la situación teniendo en cuenta eso, que no se puede cambiar el tamaño de las celdas, ya están prefijadas, pero sí ver de qué manera qué es lo que conviene más, qué celdas conviene mejor unificar, compactar, para que se pueda asignar a este proceso con tamaño 10 y que por un lado esa asignación no me genere tanto desaprovechamiento de la memoria principal disponible. En eso consiste la consigna del trabajo, ¿sí? No sé si quedó más claro ahí Alejandra y los demás que tenían dudas. Sí, un poquito más claro. Ok, bueno. Simplemente consiste en eso, que ustedes analicen bien la situación y que respeten eso, de que se tiene que asignar a un bloque, por lo menos que me pueda soportar este bloque este proceso de tamaño 10. Profe, ¿y le podemos enviar hasta mañana? No, sí, ya estamos llegando al final. Sí, hasta mañana noche. Bien, muchas gracias. Bueno, profe. Nahuan, no sé cómo es el nombre. Sí, ahora ya habilito la asistencia de nuevo por 15 minutos más. Nos conectamos entonces el miércoles y espero el trabajo entonces por Bien, correo, profe. ya saben. Bien, profe. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches, Adiós. profe. Bueno, Gracias.